Muy buenas a todos, mis queridos suscriptores. Hoy regreso de nuevo, como pueden ver en cámara normal, porque primero para informar que decidí abandonar completamente la idea de hacer videos de juegos, aunque no lo abandoné del todo. Pero por ahora vamos a hacer solamente videos así en cámara normal, pero vamos a hacerlos un poquito como de historia, ¿si me entienden? Como lo expliqué en mi anterior video sobre la vida de Napoleón Bonaparte, que si gustan lo pueden ir a ver después de este. Pero hoy vamos a hablar de un tema para, que es muy desconocido por la mayoría de los americanos por aquí, por Colombia, pero que es un tema que marcó un antes y un después en la historia ideológica del mundo. Se trata de la Revolución Rusa. Sí, el nombre lo indica, Revolución Rusa, es de Rusia. A nosotros no nos importa lo que pasó en Rusia, sino que nos importa lo que pasa aquí. Pero yo quiero traer hoy este video sobre la Revolución Rusa para que al menos tengan un poquito de conocimiento de historia, por lo menos, tal como lo tengo yo. Es porque yo soy alguien que sé mucho de historia, la verdad. La historia es un tema que a mí me gusta mucho y pues tengo mucho conocimiento de historia. No solamente tengo historia sobre Rusia o Francia, también tengo historia colombiana, venezolana, inglesa, francesa, española. Sé, sé muchas cosas que me gustaría contarles, pero que vamos al tema principal, la Revolución Rusa. Bueno, empezamos desde el inicio. La Revolución Rusa fue un acontecimiento importante, principalmente porque dio paso a la creación de una de las potencias más poderosas del siglo XX, la Unión Soviética. Pero vamos a ver en el principio cómo pasó. En cómo pudo caer la monarquía rusa que llevaba más de 1000 años en el poder ante un pequeño grupo de revolucionarios casi sin ningún poder casi. Así que vamos a averiguarlo paso a paso. Vamos a ver la historia de la revolución rusa tal y como es realmente. Bueno, a principios del siglo XX Rusia era una de las naciones más poderosas de Europa. Tenía una enorme población, tenía un ejército bastante grande, también con una gran reputación, la verdad. El ejército ruso era conocido como la madre de Europa, más o menos en esa época. Pero tenía factores en contra. La primera era porque Rusia estaba atrasada tecnológicamente. No como otras potencias de principios del siglo XX que se estaban ya industrializando con la segunda revolución industrial, que potencias como Francia o Alemania o Gran Bretaña estaban aprovechando para volverse cada vez más poderosos y ricos. En cambio, en Rusia, la adopción de nuevas tecnologías era lenta, eh, y la mayoría de la población seguía siendo campesina y trabajando la tierra como un campesino normal, como si fuera un país del siglo XIX en pleno siglo XX. Eso era lo que se decía a principio de Rusia. Pero bueno, también había grandes embrotes de violencia en Rusia. De hecho, un zar ruso, que si no saben qué es un zar es un emperador en ruso, fue asesinado por un atentado en 1881. Y pues vamos a hablar también de la revolución del último zar de Rusia, Nicolás II, de la casa de los Romanov, una casa que había gobernado Rusia desde 1613. O sea, llevan ya a cumplir ya los 300 años en el poder. Nicolás heredó el trono en 1894 tras la muerte de su padre, el zar Alejandro III. Nicolás heredó una de las naciones más poderosas de Europa, con una enorme población y todo eso. Pero también, como lo dije antes, tenía la adopción entre tecnologías era muy lenta. Y pues la mayoría de las fábricas de esa época de Rusia eran terribles. Las condiciones de los trabajadores, de los obreros eran muy pero muy malas. Y pues al principio Nicolás no le prestó tanta atención a eso como debería. Él estaba dispuesto a mantener el régimen autocrático ruso. ¿A qué me refiero con el régimen autocrático ruso? De que eh, en Rusia, a principios del siglo XX, seguía siendo una monarquía absoluta, con el poder centrado en el emperador, en el zar. Mientras que demás países de Europa, como Francia, Alemania, España, Reino Unido,
se iban envolviendo más democráticas, se iban reduciendo el poder de sus monarcas y creando parlamentos. Rusia no estaba dispuesta a eso. El zar Nicolás estaba dispuesto a mantener la monarquía absoluta, tal y como su padre y sus antecesores también hicieron en su tiempo. Pero Rusia ya no estaba ya para un régimen absolutista, la verdad. Para mi opinión personal, yo creo que era hora ya de dejar el poder absoluto para los zares, la verdad. Pero bueno, en los primeros años del reinado de Nicolás no fueron tan marcados. Se casó con una alemana, Alejandra Fyodorovna, que su nombre original era Alice, pero bueno, de quien estuvo enamorado en años posteriores, o sea, anteriormente. En poco después de convertirse en zar, Nicolás no hizo casi nada, simplemente se dedicó a mantener la autocracia, el absolutismo en Rusia muy, pero muy firme, tal y como su padre hizo en su tiempo. Pero para Nicolás las cosas iban de mal en peor. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque en 1904 surgió la guerra ruso-japonesa. Me explico. A principios del siglo XX, Rusia y Japón se habían estado extendiendo por Asia. Y Japón quería, y Japón quería tener Corea, que por esa época no estaba dividida como ahora, sino que era una sola nación. Y Rusia quería controlar también Manchuria, que era parte de China en esa época. Entonces Japón quería llegar a un acuerdo en donde ellos ocuparían Corea y Rusia Manchuria. Pero ¿qué pasa? Los rusos no querían negociar eso con los japoneses, básicamente porque Nicolás, que era el gobernante absoluto de Rusia, no quería hablar con los japoneses ni por teléfono quería. Esto debido a que estos eran asiáticos y Nicolás los veía como inferiores por ser asiáticos, porque por esa época los asiáticos eran vistos como de la clase chiquita en esa época. Y bueno, después de meses y años de intentar conseguir una reunión con el zar Nicolás para poder hacer el acuerdo firmado, pues no se pudo. Y Japón no tuvo otra opción más que hacer la guerra. La guerra ruso-japonesa comenzó en 1904. Y al principio pues se pensaba que Rusia iba a ganar porque por esa época Japón era apenas un país que estaba apenas entrando al mundo moderno y no se esperaba que Rusia, una de las potencias más poderosas, fuera derrotada en el mar con su flota en el Pacífico, en el mar de Japón, siendo derrotada por la flota japonesa. Entonces, tras meses de guerra, el ejército ruso estaba prácticamente decatado frente a los japoneses. Y pues Nicolás tuvo que hacer un plan, personalmente consideró que fue un plan loco, mandar la flota báltica que estaba en Europa, mandarla a dar media vuelta a África y llegar a Asia para enfrentarse a la armada japonesa. Así que después de eso la flota llegó al mar de Japón y fueron derrotados por los japoneses en la batalla del estrecho de Tsushima. Y tras de eso, pues Nicolás pues intentó seguir con la guerra lo más que pudo, simplemente que fue mal. Y mientras tanto en casa, Rusia por esa época estaba ya malgatada por la guerra y también había falta de alimento en la capital del Imperio Ruso, del Imperio Ruso, San Petersburgo. Y también había descontento general porque las condiciones de los trabajadores en las fábricas eran muy terribles, como les había dicho. Incluso algunos trabajadores tenían que dormir en el piso que estaba sucio de barro y, y tenían que trabajar durante 11 horas y 11 horas y media diarias, que eso era una locura en esa época. Y los trabajadores, al no tener representación política, decidieron eh, recurrir a las manifestaciones para poder hacer cumplir su voz. Y pues eso lo hicieron con el liderazgo de un sacerdote que pretendían hacer una gran marcha rumbo al Palacio de Invierno, la residencia del zar en la capital, para entregar a Nicolás una petición de, de mejorar las condiciones laborales. Pero en vez de eso fueron recibidos por los soldados quienes les dispararon, causando una gran masacre que terminó con más de 100 muertos.
y con algunos niños muertos, también heridos. Y allí comenzaría la Revolución Rusa de 1905. Esta revolución se caracterizó por muchas huelgas después de la matanza en el Palacio de Invierno que se conoció como el Domingo Sangriento. Después de eso comenzaron muchas manifestaciones en Rusia. Las ciudades se rebelaron contra el poder imperial y los trabajadores se negaban a trabajar. Pero Nicolás no le prestó ni atención a eso. Él siguió con su buena normal, pero se dio cuenta de que la situación en septiembre de 1905, se dio cuenta que la situación estaba empeorando. Y pues, y pues en octubre tuvo que aceptar unas de las cuantas peticiones del pueblo, que era la creación de una constitución escrita y la creación de un parlamento conocido como la Duma, en donde el parlamento tendría más poder que el zar. Y eso iba en todo lo que Nicolás defendía. Pero bueno, le tocó aceptar porque lo obligaron. Él no quería, pero lo obligaron, lo convencieron. Y bueno, después de aceptar la constitución, en 1907 se inauguró el primer parlamento, la primera Duma Imperial, que estaba formada por radicales y conservadores que empezaron a proponer reformas. eh, pero, pero había un problema, que Nicolás tenía más autoridad que la Duma. Aunque la constitución decía que la Duma tenía más poder que el zar, en realidad el zar tenía más poder que la Duma. Él podía vetar, o sea, cancelar cualquier reforma que ellos hicieran sin importar nada. También podía disolverla cuando a él le diera la reverenda gana. Esa fue mucha constitución corrupta que le dio al pueblo, pero bueno. Eh, un poco después de la creación del parlamento, eh, la guerra con Japón terminó de una forma muy humillante, en donde Rusia se vio obligada a aceptar la dominación japonesa de Corea y Manchuria. O sea que perdieron Manchuria por la terquedad de Nicolás de no querer negociar con los japoneses. Así fue la cosa. Y después de eso, pues Nicolás siguió gobernando Rusia como ahora un monarca más o menos constitucional, pero que fue disolviendo la Duma cada vez que le daba la gana, y la disolvió dos veces, casi como en 3 años, pero a la tercera había más representantes de la nobleza que el pueblo, y eso a Nicolás le gustaba porque así no tendría que estar vigilando que la Duma hiciera cosas que a él no le gustaba. Así que esa Duma duró un periodo muy largo, duró 5 años, más o menos por ahí. Y bueno, en, poco después de eso, Nicolás fue demostrando que era muy pésimo para la geopolítica y la diplomacia. Ejemplo de ello se podía ver en su manejo de las relaciones de Rusia con las demás potencias europeas en los Balcanes. Que lo, que lo que no sepan que son los Balcanes es la región que está encima de Grecia y por ahí por debajo del centro de Europa. Esos son los Balcanes. Y pues allí la región estaba en su mayoría controlada por el Imperio Otomano, y las naciones que se habían independizado del Imperio Otomano, tales como Grecia, Serbia, Bulgaria y Montenegro, pues querían expulsar a los otomanos de ahí porque ellos querían esa tierra para ellos mismos. Así que Nicolás formó una alianza entre ellos mismos para expulsar a los otomanos de los Balcanes, lo cual funcionó al principio. Pero lo cual también causó que un poco después de eso, al año siguiente, en 1913 por ahí, eh, Bulgaria, que había contribuido en la Primera Guerra Volcánica, eh, quería extender sus fronteras más y atacó a Serbia, que era aliado de Rusia. Así que Rusia tuvo que respaldar a Serbia y tuvo que darle la espalda a Bulgaria, que también era aliado de Bulgaria. Lo cual se demostró que Nicolás era muy pésimo, sumamente pésimo, para poder gestionar la diplomacia y también regular las relaciones internacionales de Rusia, porque casi pierden a una ley importante y una nación por estar respaldando al otro, digo yo. Bueno, pues poco después de ese enredo se vino la Primera Guerra Mundial, que para los que no sepan que la Primera Guerra Mundial se resume aquí. Fue un conflicto que surgió en 1914
entre dos bandos. La triple alianza formada por Alemania, Italia, entre comillas, y, y el Imperio Austrohúngaro. Y por el otro lado estaba la Triple Entente, Francia, Inglaterra y Rusia, 3 contra 3. Y pues lo que pasó fue que un nacionalista serbio asesinó al heredero del imperio austriaco, el imperio austrohúngaro, lo cual dejó que Austria, terriblemente mal de eso, y decidió con el respaldo de Alemania invadir Serbia, lo cual provocó a Rusia, que era aliado de Serbia. Entonces, Rusia respaldó a Serbia y empezó a movilizar su ejército, lo cual provocó a Alemania, quienes les exigieron a Rusia que parara en movilizarse, pero Rusia se negó y pues Alemania tuvo que declarar la guerra. Después de eso, Rusia convenció a Francia para que participara en la guerra. Porque después de eso, en Gran Bretaña se unió a la guerra porque Alemania invadió Bélgica, que era un país neutral, para poder invadir a Francia, lo cual provocó a Gran Bretaña y se entraron en la guerra. Y así se formó la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿en qué papel jugó Nicolás aquí? Pues Nicolás jugó un papel muy directo, ya que cuando Rusia se movilizó para respaldar a Serbia, él lo hizo, él lo hizo conscientemente de que si movilizaba su ejército provocaría a Alemania, pero a él le importó un pepino y siguió con la movilización. Porque después Alemania mandó un ultimátum diciendo que si Rusia no dejaba de movilizarse, Alemania haría la guerra. Así que Nicolás tuvo una última oportunidad de poder eh, evitar la guerra que lo rompería el régimen zarista, pero al final se negó y pues entraron a la guerra. Y pues Nicolás, al darse cuenta de que había entrado en una guerra con Alemania, pensó que sería una victoria fácil, porque Rusia tenía 1.6 millones de hombres y Alemania que contaba con el ejército de unos 200.000 hombres o más o menos por ahí está la cifra. Pero ¿qué pasó? Rusia no estaba preparada para la guerra, lo cual se demostró unos años más tarde en la guerra ruso-japonesa que yo mencioné antes, ya que Rusia tenía un ejército compuesto por campesinos que no habían sido entrenados y reclutados a la fuerza, y en su mayoría no tenían fusiles ni municiones, porque la industria de Rusia era muy pobre, la verdad, lo cual provocó que durante los primeros meses de la guerra Rusia fuera perdiendo territorio muy lentamente. Y Nicolás decidió tomar el mando del ejército para poder liderarlo contra Alemania. Eh, pero al final, lo cual al final no mejoró nada porque Nicolás era un pésimo, básicamente porque no tenía ninguna experiencia militar, básicamente. Y lo peor de eso es que dejó un vacío en la capital que fue ocupado por su esposa, la zarina Alejandra, que no era nada popular porque ella había estado con un monje llamado Rasputín, que era un monje muy impopular entre la gente por ser un violador y supuestamente un hombre de Dios que al final pues hacía cosas que iban en contra de Dios. Y pues al final la gente se cansó de eso. En 1917, en que llevan ya 3 años de guerra, Rusia estaba desgastada, su ejército estaba prácticamente en la ruina, la economía iba de mal en peor, no había suficiente comida, así que el pueblo decidió rebelarse por segunda vez contra el gobierno, haciendo marchas en Petrogrado, San Petersburgo, porque le habían cambiado el nombre. Entonces la gente se empezó a amontonar y el poco ejército que quedó en la capital también se unió a ellos, lo cual provocó un paro completamente en la economía y en el gobierno ruso. Y Nicolás, que seguía en el frente, tuvo que regresar a la capital inmediatamente y respondió disolviendo la Duma y mandando a que los soldados distuvieran a la muchedumbre, lo cual no sucedió al final. Y Nicolás se vio obligado por sus generales a firmar su abdicación el 15 de marzo de 1917, poniendo fin a la dinastía Romanov en Rusia y a la monarquía que había reinado el país desde tiempos inmemorables. Y así cayó el régimen zarista. Poco después, Nicolás y su familia fueron presos en la revolución
y fueron finalmente asesinados por revolucionarios el 18 de junio de 1918, un año después. Un final bastante triste, la verdad. Y bueno, pues así fue la revolución y la conclusión es que Nicolás fue muy terco, la verdad fue un monarca muy déspota, que no quería hacer nada en contra de los ideales de su dinastía, pero que el país lo necesitaba, porque Rusia necesitaba un cambio urgente, que él no fue capaz ni siquiera de hacerlo porque se aferró mucho al poder y pues al final terminó perdiendo su vida, su trono y su familia al final, lo cual puso fin a la monarquía rusa y, y creó la Unión Soviética que duraría hasta 1991. Con la disolución de la Unión Soviética y la creación de la Federación de Rusia que se mantiene hasta la actualidad. Y bueno, gente, esa fue la historia de la Revolución Rusa y del último zar de Rusia. Espero que les haya gustado mucho este video. Y si falta algo o si estoy haciendo algo mal, díganmelo que yo lo arreglo prácticamente. Entonces, gente, muchas gracias por haberme visto. Les mando un abrazo, sean buenos y adiós.